buenas noches, hermanos. Es un gozo una vez más estar con ustedes. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, hablo a los varones, de poder acompañar a sus esposas durante el tiempo del parto. ¿Cuántos varones han tenido esa oportunidad? Ahí está, qué bueno, los varones. Dios también me permitió no solo acompañar a mi esposa durante el parto, sino estar en parte del parto dentro de la sala de operaciones, y queda en el corazón, ¿no?, el sufrimiento de las damas, el dolor que experimentan. Dicen los que conocen de dolores que es un dolor tan intenso que cualquier varón no lo soportaría, pero Dios ha dado a la mujer esa capacidad de soportar esos dolores. Pero hay algo interesante, hijos, cuando tu mamá te ha contado todo lo que ha sufrido durante el parto, no lo hacen, ¿no? Porque para ellas no es lo importante el sufrimiento. Las mamás disfrutan de la bendición de tener a los hijos y se olvidan del sufrimiento. Pero ¿existió o no existió el sufrimiento? Sí, existió. No interesa si la mamá lo recuerda o no lo recuerda, sino que realmente existió. Jesucristo sufrió, pero Él no recuerda ese sufrimiento como algo para hacernos recordar cuánto sufrió por nosotros, sino porque realmente sufrió. Y si en la palabra de Dios tenemos registrado el sufrimiento del Señor Jesucristo, pues tenemos que entender que Él lo ha registrado para que sepamos la obra completa del Señor Jesucristo. Así que en esta noche quisiera que veamos algunos detalles del sufrimiento del Señor Jesucristo, no para que nosotros caigamos en emociones favorables al Señor Jesucristo, sino simplemente para entender lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Él lo ha hecho con gozo, lo ha hecho con pasión, con amor, pero ha sufrido. Y sería bueno que nosotros entendamos esta verdad para comprender al Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice: porque también Cristo padeció. Pedro nos está haciendo recordar, Jesucristo padeció, y ese verbo es un verbo intenso, no es un sufrimiento sencillo o simple, es un padecer, y un padecimiento es algo que lo lleva, lo acerca a la persona hacia la muerte, le hace contemplar la muerte. Eso es padecer, y Jesucristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Entonces, el apóstol nos está haciendo recordar, Jesucristo padeció. Ahora, entendemos por historia todo lo que el Señor ha padecido, sabemos, conocemos, pero en esta noche vamos a ver algunos textos bíblicos y vamos a repasar algunos detalles históricos para ampliar nuestro entender de lo que hizo Cristo por nosotros. Y vamos a empezar con esta pregunta: ¿cuáles fueron los padecimientos de Jesús que Pedro nos hace recordar? Cristo padeció, pero ¿cuáles son los padecimientos, aquellos padecimientos? Así que busquen en sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo, y vamos a ver algunos padecimientos. El primer padecimiento que quiero que notemos, hermanos, es algo que duele en demasía, pero es tan común que pasa por desapercibido: la traición. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas han experimentado la traición de su pareja? Y si ustedes conocen de historias de familias que han tenido que experimentar la traición, ustedes pueden entender que es algo muy doloroso. Y el Señor Jesucristo tuvo que experimentar la traición, y esto está registrado en el libro de Mateo. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 26, Mateo 26,
Dice, verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Jesús sabía lo que estaba pasando. No es fortuito, no es que los soldados llegan justo cuando Judas llega y apresan al Señor Jesucristo. Jesús sabía lo que Judas estaba haciendo con él. Judas caminó durante todo su ministerio con el Señor Jesucristo. En el momento más importante de su vida es el instrumento de traición, el instrumento doloroso. El Señor Jesucristo fue traicionado por Judas. Hermanos, esta es una historia que se repite constantemente, porque en el mundo cristiano hay muchos que por situaciones difíciles están repitiendo la historia, negando al Señor Jesucristo, traicionando al Señor Jesucristo para evitar situaciones difíciles o para simplemente sacar ganancia como lo hizo Judas. Pero Judas no es el único. No fue ni el primero ni el último. En el mundo cristiano hay mucha gente que sigue procediendo de esa forma. Y eso es doloroso. Y para el Señor Jesucristo fue amargo saber que Judas en ese momento lo estaba entregando de una forma tan amable, maestro, y le dio un beso, una traición muy sutil, una traición muy amarga para el Señor Jesucristo. Siguiente, avanzando en el verso, vamos al verso 57, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Jesús tuvo que enfrentarse a un juicio injusto, donde las autoridades buscan falsos testigos, no el acusador, como en nuestras salas de juicio, donde los acusadores son los que buscan falsos testigos, falsos testimonios. En este caso no, son las mismas autoridades que están buscando los falsos testigos. Jesús tuvo que enfrentarse a un juicio completamente injusto. Hermanos, enfrentarse a un juicio injusto duele. Uno queda tan vacío cuando tiene que enfrentar esa situación.
Uno queda aislado, sin fuerza. Y Jesucristo tuvo que escuchar a estos hombres que lo acusaban injustamente, padecer un juicio de este tipo. Eso es lo que sufrió Cristo por nosotros. Siguiente. En el verso 26, capítulo 27, verso 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fácil leer este versículo, pero este versículo no nos está dando datos que debiéramos conocer para entender mejor lo que tuvo que experimentar el Señor Jesucristo. Cuando yo era niño, no sé si ahora continúan, creo que ya no existe esa tradición, pero recuerdo, tenía 6, 7, 8 años, y en Semana Santa, el día jueves, muy de madrugada, llegaba la abuelita a la casa. Era una costumbre, 4 de la mañana la abuelita en la casa tocando la puerta y el papá feliz abría la puerta. La abuelita entraba, los nietos en cama, dormidos, y lo primero que la abuelita hacía era acercarse a la cama del hijo, del nieto en este caso, y decirle: Cristo padeció por nosotros. Tú vas a ayudar a Cristo. Y nos daba latigazos a todos los hijos. Era una forma de ayudar a Cristo. Así que a mí me han hecho ayudar varias veces a Cristo. No siguen haciendo eso, ¿no? Bueno, cuando yo sea abuelito voy a hacerlo de nuevo. Pero en nuestra mente hay una idea vaga de lo que es recibir azotes. Quiero empezar con este dato. Los romanos tenían un látigo con varias, ¿qué nombre se les puede dar? Varias ramitas, y ese látigo tenía un nombre, era el flagrum o flagellum, cualquiera de los dos nombres ellos usaban. Pero al terminar cada una de esas cintas, terminaba en un metal o en un hueso de oveja bien afilado. Y eso es lo que usaban para azotar a los reos de muerte, como es el caso del Señor Jesucristo. Y el látigo no es como viene a nuestras mentes, no un látigo de 4 o 5 metros, no, eran pequeños, eran cortos. Y la razón es porque los verdugos tenían que dominar a la perfección este látigo. Era prohibido que el preso muriese. Entonces el que tiraba los látigos, el verdugo, era un experto, pues no podía tocar los riñones, el hígado, el estómago o la cabeza. Los únicos lugares donde él podía azotar a la víctima era en la parte de la espalda, del lomo, las nalgas y los muslos. Lugares que no va a producir muerte a la víctima. ¿Por qué? Porque querían alargar el sufrimiento de un condenado a muerte. Los romanos en su crueldad querían dar ejemplo a las personas de que no quebranten la ley. Claro que era prohibido azotar a mujeres, a senadores y soldados romanos, era prohibido, pero el resto podía recibir ese tipo de azotes. Entonces el verdugo tiraba el azote al cuerpo y ellos tenían una muy buena puntería. Y al jalar, muchas veces el hueso, como era afilado, se incrustaba y rasgaba no solo la piel, sino muchas veces aún la carne. Entonces, cuidaban el hígado, cuidaban los riñones, cuidaban el estómago, cuidaban la cabeza para producir mayor sufrimiento en la víctima. Eso es lo que soportó el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos azotazos recibió el Señor? La costumbre judía
era 40 menos 1. Esa era la costumbre. Ahora, puedes imaginarte recibir 39 azotazos y que esté cayendo bolas de metal en tu espalda o huesos afilados en tu espalda. ¿Puedes imaginarte el dolor que experimentó el Señor Jesucristo? Pero hay un dato aquí, y es que esa era la costumbre de los judíos. Sin embargo, el Señor Jesucristo no fue azotado por los judíos ni por la ley judía. El Señor Jesucristo fue azotado por los romanos. ¿Y cuál era la ley de los romanos? Para un condenado a muerte, la ley era sencilla, 40 por 3. Esa era la ley romana. Es decir, que el Señor Jesucristo no soportó 39 latigazos, sino 120 latigazos. 120 latigazos soportó el Señor Jesucristo después de ser traicionado, después de experimentar un juicio completamente injusto, y todo eso por amor a nosotros. Sufrió por nosotros, hermanos. No es simplemente una Semana Santa y le dieron 40 azotazos. Destruyeron sus músculos, destruyeron su espalda, y cuando el verdugo quería seguir dando, ya no había espalda donde dar, y empezó a dar en los glúteos y empezó a dar en los muslos, porque ya no había donde azotar al Señor Jesucristo. Esa es la ley de los romanos, y Jesús fue azotado por romanos. Siguiente. También en el verso 29 se nos da este dato: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos. Una corona tejida de espinos. Según los estudiosos, este tipo de espino es un espino aserrado, como cuando vamos a la playa y queremos pescar, llevamos nuestro anzuelo, tiramos, y cuando el pez pica, es imposible sacar, o que el pez saque el anzuelo de su boca. Es imposible. Está construido el anzuelo con la capacidad de que cuanto más se mueve el pez, el anzuelo penetra más. Esa es la idea del anzuelo. Pues estos espinos de aquella zona, y sobre todo con el que tejían las coronas de espinas, era de un tipo que cuanto más se movía, la espina penetraba, imposibilitando su salida, pues tenía pequeños, era aserrado. Y supuestamente la penetración llegó hasta el hueso, produciendo un dolor de cabeza intenso, más intenso que la migraña. Y no solo eso, sino que en la costumbre romana, una vez que ponían la corona a la persona, ellos tenían una vara y golpeaban la corona para que penetrase en la cabeza de la persona. Eso es lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Entonces no es solo le pusieron una corona de espinos, sino eran espinos dolorosos, y con la vara hicieron penetrar esos espinos en la cabeza del Señor Jesucristo hasta raspar, rayar el propio cráneo. Entonces sí padeció, y padeció por nosotros el Señor Jesucristo. Estamos en el verso 29. Vamos a regresar, por favor, al capítulo 26, versos 67, 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban al Señor. Le dieron de puñetazos al Señor Jesucristo. Y estos puñetazos, hermanos, no eran puñetazos simples, sencillos. Eran puñetazos de hombres experimentados, hombres con mucha fuerza. Y si eso lo comparamos con el libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, por favor. Versos 2 y 3.
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Como que escondimos de él el rostro. Y esta profecía se cumplió cuando Jesucristo empezó a caminar rumbo al Gólgota. Dice la Biblia que las mujeres escondían su rostro porque no podían soportar ver a qué punto habían desfigurado al Señor Jesucristo. La imagen era tan terrible que las mujeres solo lloraban y escondían el rostro del Señor. No puedo ver ese rostro, está desfigurado. Y cuando la gente pasaba debajo de la cruz de Cristo, volteaban el rostro una vez más porque quedó tan desfigurado que escondían el rostro del Señor Jesucristo. Ese fue el castigo que recibió el Señor Jesucristo. Ese fue los puñetazos que experimentó el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has golpeado y ha quedado hinchado tu rostro? Es doloroso solo el hinchazón, pero aquí el Señor Jesucristo fue desfigurado por los puñetazos que recibió por esta gente. Capítulo 27, verso 32. Capítulo 27, verso 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El Señor Jesucristo empezó a cargar su cruz, llevar la cruz, y la distancia que él tenía que caminar hasta el lugar de la crucifixión, que es justamente el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y en la profecía le dice: Dios se proveerá. Pues ese es el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado, y él tuvo que llevar la cruz. Pero como estaba tan destrozado, su cuerpo estaba tan destrozado, él no soportó lo que los investigadores piensan era 70 kilos que pesaba la cruz, arrastrando, por supuesto. Él no soportó y tuvieron que obligar a Simón de Cirene a cargar la cruz, porque Cristo ya no soportaba. Claro, los muslos estaban destrozados, la espalda estaba destrozada. Jesucristo padeció todo eso por nosotros, cada golpe, cada situación difícil. Y finalmente en el capítulo 27 llegamos al punto, y hay más detalles, solo estamos haciendo un repaso de todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado. Bien, y ustedes ya saben la discusión de la crucifixión. El punto es que lo clavaron, pero ¿qué clavos usaban los romanos para clavar a un condenado a muerte? Según los descubrimientos, los clavos eran más o menos de 8 a 13 centímetros cada clavo, y eran de 1 centímetro de grosor. No eran clavos delgados, eran clavos grandes. Es por eso cuando Jesús resucita, le dice a Tomás: mete tu dedo. Claro, porque ya le habían abierto la mano con el clavo, había espacio para que entre el dedo de una persona. Eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo. Ahora, no sé si dominabas estos datos cuando tú leías la palabra de Dios, pero todo eso sufrió Cristo por nosotros. Faltan los detalles de la lanza y otros detalles, como la gente
menospreció al Señor Jesucristo. Pero, regresando a nuestro texto en Primera de Pedro 3:8, porque también Cristo padeció. El Señor Jesucristo padeció. Ahora vamos a ver una segunda pregunta. Perdón, ahí estaba el texto, ¿no? ¿Por qué padeció? Sí, el Señor Jesucristo padeció. Todo lo que hemos visto, esos detalles que la historia lo tiene reservado, Jesucristo padeció. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor padeció? Y vamos a ver, primero, Él padeció para juzgar el pecado del hombre. Y encontramos un texto muy bonito en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 27 al 28. Es un texto interesante que nos habla de que Cristo padeció para poder juzgar nuestros pecados. Pero dejando el libro de Hebreos, quisiera que busquen en sus Biblias, por favor, en 2 Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5. Y vamos a leer el siguiente versículo. Verso 21, 2 Corintios 5, 21, por favor. Segunda Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin Jesucristo padecer, nuestros pecados no podrían ser juzgados. Entonces el padecimiento del Señor Jesucristo tiene una relación directa con el perdón de nuestros pecados. Es decir, Él tenía que sufrir, Él tenía que experimentar todo lo que experimentó, porque era la forma como Él iba a juzgar el pecado. Pero algunos detalles que este texto nos muestra es, por ejemplo, el término por nosotros lo hizo pecado. No es un verbo. Aquí aparece como un sustantivo. Es decir, que Él por nosotros no se hizo pecador. Dios, el Señor Jesucristo, no se hizo pecador. Aquí aparece un sustantivo. Él se hizo pecado. Es decir, que todos nuestros pecados fueron cargados en Él. A eso le llaman la imputación de nuestros pecados sobre Él. Él cargó todos nuestros pecados. Él no se hizo pecador, simplemente llevó sobre sí todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo, en su excelso amor por cada uno de nosotros, tomó nuestros pecados sobre sus hombros. Y estando Él cargado con todos nuestros pecados, experimentó la ira santa de Dios. Tus pecados, sí, tus pecados. Tú mientes, engañas, robas, blasfemas, toda esa lista de pecados que cada uno de nosotros tenemos, Jesucristo lo tomó en sí mismo. Ese sufrimiento que experimentó nos correspondía porque nosotros sí somos pecadores. Él no es pecador, pero tomó nuestros pecados sobre Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta. Se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, por favor. Isaías capítulo 53 nos hace recordar en el verso 6, 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en Él, puso en Él, depositó en Él todos nuestros pecados. Eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso padeció el Señor Jesucristo. Por eso sufrió. No sufrió para que le tengamos lástima. No sufrió para que derramemos lágrimas como sufrió el Señor. No, Él sufrió para liberarnos de nuestros pecados, dejarnos sin culpa
del pecado. Hebreos, vamos a Hebreos por favor. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Tuvo que experimentar todo ese sacrificio porque era la forma como quitar el pecado de todos nosotros. Entonces, toda esa lista de sufrimientos que hemos repasado a la luz de la palabra de Dios, Él lo hizo para quitar de nosotros el pecado. Motivo suficiente para estar agradecidos, para vivir agradecidos ante nuestro Señor. Todo lo que Él padeció. Pero también Él padeció para proveernos salvación. Capítulo 5 de Hebreos. Capítulo 5 de Hebreos. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que Él padeció, llegó a ser el autor de nuestra salvación. Somos salvos porque Él decidió padecer por nosotros. Somos salvos porque Él decidió sufrir por nosotros. Aprendió la obediencia. ¿Qué es eso de que aprendió la obediencia? Pues es sencillo. El Señor Jesucristo le dijo a Dios: Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Es decir, si fuese tu voluntad, evítame ir a la cruz, evítame ir a ese sufrimiento, sé lo que voy a sufrir. Y Dios le dijo: quiero que vayas al sufrimiento. Y Jesús, con toda obediencia, fue al sufrimiento y sufrió por nosotros. Experimentó todo ese quebranto por amor a nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús les decía: es necesario que yo padezca, es necesario que sufra, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar. Pero es necesario, era inevitable, había una necesidad. Y era por causa de nuestros pecados. Jesucristo padeció por nuestros pecados. Finalmente, el Señor padeció para que confiemos plenamente en Él. En el libro de Hebreos, capítulo 4 del libro de Hebreos, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Un poeta muy famoso entre nosotros, muy querido, escribió y dijo acerca de Dios, el Señor: si tú supieses ser hombre, ahora sabrías ser Dios. Este poeta se quejaba de Dios, escribió varios poemas quejándose de Dios. Y una de las quejas más grandes de él es: si tú supieras ser hombre, nos entenderías, y al entendernos sabrías ser Dios. Hebreos nos dice lo contrario. Él sabe todo de nosotros. Somos nosotros los que no confiamos en Él. Hermanos, Él no necesita padecer para entendernos. Él no necesita sufrir para comprender cuánto sufrimos. Él lo sabe. El problema está en nosotros. Y el libro de Hebreos dice que Él vino aquí y sufrió todo lo que sufrió para que nosotros confiemos en Él. No para que Él confíe en nosotros o para que Él entienda nuestro dolor. Esa no es la razón del padecimiento de Cristo. Cristo padeció para que tú puedas confiar en Él. Él conoce tu dolor, Él sabe tus sufrimientos, Él entiende tus decepciones. Él siempre va a saber tus necesidades. Él es Dios, pero somos nosotros los que nos alejamos de Él, los que escondemos el rostro de Él. Y en Hebreos está diciendo: pues Él padeció todo lo que padeció para que tú te acerques confiadamente a Él. Él sabe cuánto sufres y puedes acercarte plenamente a Él. Ahora, unamos todas estas ideas. Tanto sufrió el Señor Jesucristo. Y el sufrimiento del Señor Jesucristo cubre todas las áreas del ser humano, desde nuestras necesidades terrenales, porque Él entiende nuestro sufrimiento, hasta nuestras necesidades espirituales, como la vida eterna, porque su sufrimiento fue el paso, la provisión para que nosotros experimentemos el perdón de pecados y recibamos el regalo de la vida eterna. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cómo podemos esconder nuestro rostro de Él? ¿O cómo podemos actuar como Judas, negando al Señor Jesucristo por algunos beneficios terrenales? Tenemos que seguirle. Y al entender lo que Él hizo por nosotros, intensificar nuestra fidelidad al Señor. Hermano, Cristo padeció. Como lo dice el apóstol Pedro, Él padeció, el justo por los injustos. Él padeció por ti. Él arregló tu problema de pecado y Él te da vida eterna y quiere que confíes plenamente en Él. 2 detalles. Si tú no eres creyente, confía en Él. Él ya te ha provisto la forma de tener vida eterna. Si confías plenamente en Él, si crees en Él, todo el que en Él cree tiene vida eterna. Él ya murió por ti, como dice el texto en Corintios. Él fue hecho pecado, cargó tu pecado. Acepta al Señor Jesucristo. Y los que ya somos creyentes, pues al entender mejor lo que Cristo padeció por nosotros, vivamos con gratitud y confiemos plenamente en Él. No dejes que los dolores, las circunstancias difíciles, las situaciones incomprensibles te hagan cuestionar el amor de tu Dios. Él sufrió por ti y te dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Él quiere ayudarte. Siempre sé fiel al Señor.